si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Gloria al Señor por su palabra. Estas palabras que acabamos de leer vienen del apóstol Pablo, como yo les decía, y estaban dirigidas a la iglesia en Roma. Esta iglesia, al igual que todo el pueblo cristiano de aquel entonces, padecía la persecución, sufría el rechazo de toda la sociedad en su conjunto. No importaba si el cristiano era de clase alta, de clase baja, no importaba su oficio, era rechazado. Eran repudiados por parte de la élite religiosa, por parte de los políticos. Y ese repudio se manifestaba en cosas sumamente concretas y muy injustas. Por ejemplo, sus bienes eran confiscados y entregados a manos de sus propios opresores. Esa información la tenemos del propio apóstol Pablo cuando él perseguía a la iglesia. Algunos de estos hermanos fueron crucificados, otros fueron apedreados, fueron torturados. Claramente eran tiempos en los que ser cristiano demandaba incluso la propia vida. Yo recordaba, mientras hacía esta predicación, que en el curso de este año tuve una bendición y que fue impartir las clases de adultos para la Iglesia del Señor Apostólica de la Florida, que dirige mi pastor Cristian Leal y también nuestra hermana Gladifica, que para todos ustedes es bien conocida, ¿no es cierto? Y en esa ocasión estuvimos estudiando varias cosas, pero dentro de los tópicos pusimos énfasis en lo que era la historia de la iglesia cristiana. Algo tremendamente bendecido, una cosa muy increíble que repara mucho nuestro espíritu, que nos alienta a permanecer en la fe. Y nosotros estudiamos toda la historia de la iglesia. Primero, el tiempo de la iglesia apostólica, cuando Pablo, cuando Pedro escribía estas cartas que terminan, ¿no es cierto?, con la muerte de Juan el apóstol. Después venía un periodo que se llama la iglesia perseguida, en donde emperador tras emperador insistentemente quería acabar con el cristianismo, pero todos sus intentos eran frustrados por el poder del Espíritu Santo que levantaba y más gente, y el evangelio se comenzaba a desplegar en todo el mundo conocido en ese entonces, a tal punto que llega el momento en que hace un cambio a la iglesia imperial, cuando la iglesia comienza a gobernar. Luego viene la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, etc. Y lo que nosotros notábamos como un factor común en todos estos periodos fue la persecución. Es súper interesante, pero lo que más destaca, el factor común de todos estos periodos, fue la persecución en contra de la iglesia. Era muy evidente en los primeros dos periodos, porque tenemos información de la Biblia, porque tenemos información de los padres de la iglesia, pero también esto era poco evidente, que también hubo persecución cuando la iglesia gobernaba. Porque prontamente, cuando la iglesia comenzó a tener poder y gobernó el mundo, comenzaron a perseguir a los verdaderos cristianos. Entonces la élite, la cúpula, ¿no es cierto?, del poder religioso, entre comillas cristiano, perseguía a sus propios feligreses, a sus propios fieles cristianos. Y es tremendo porque así vemos que esa palabra del escritor de los Hebreos se hacía vida. El mundo no era digno de ellos. Tan simple como eso, el mundo no era digno de ellos. Y también veíamos que algo significativo que surge en todo esto, y yo diría que es lo más glorioso de la persecución, es que en medio de las peores situaciones, en las circunstancias más desfavorables, si usted pudiera leer esta historia, se daría cuenta de tantos hombres que anónimamente entregaron su vida por causa del evangelio. En medio de la situación más caótica, más terrible, ellos siempre mostraron diligencia, fervor, gozo y valentía. Gloria al Señor, que son precisamente las virtudes que Pablo nos habla en estos versículos a los romanos. 4 cosas: diligencia, fervor, gozo y valentía.
Yo digo que son virtudes cristianas que deben ser cultivadas hoy en día. Sin lugar a dudas, necesitamos en este siglo una iglesia diligente, fervorosa, gozosa y valiente. Amén. Y bueno, cuando estaba haciendo esta palabra, comencé a pensar en qué tremendo, decía yo, es que ellos, todos estos cristianos de los que estoy hablando, no tuvieron ni el tiempo, ni los recursos, ni los medios, ni siquiera la libertad que usted y yo disfrutamos hoy en día. ¿Qué hubieran hecho ellos si hubieran tenido la libertad que tenemos para predicar el Evangelio? ¿Qué hubieran hecho si hubieran tenido los medios, las redes sociales, la posibilidad de salir en vehículo a predicar, en salir en bicicleta, como lo hacen en algunas iglesias? ¿Qué hubieran hecho si hubieran tenido los recursos, los bienes económicos? Sin lugar a duda hubieran sido aún más diligentes, fervientes, gozosos y sumamente valientes. Por tanto, esta palabra, que es sumamente práctica, es también un llamado de alerta a nuestra vida espiritual. Así que vamos a analizar estas 4 virtudes, una a una, de manera muy sucinta, para poder dejar solamente lo más importante. Entonces, la primera virtud aquí es la diligencia. Si leemos el versículo, dice así, si algo demanda diligencia, no seamos, que dice, perezosos. Quizás la manera más simple de entender lo que es la diligencia es analizarlo, como dice Pablo aquí, por su antónimo, por su opuesto. Diligencia es lo opuesto a la pereza, a la flojera. Alguien que es diligente no es flojo, al contrario. Esta misma palabra es traducida en otros sectores de la Escritura como ser solícito o estar ocupado en la salvación. Es decir, estar con todo el ánimo por hacer las cosas con excelencia, con cuidado, con esmero. Ser diligente es ser proactivo. Una persona con esta cualidad no espera que le digan qué tiene que hacer o qué tiene que aportar a la iglesia. Se dispone a hacer lo que es necesario. Él está dispuesto y el resto lo sabe. Yo estoy dispuesto y saben, yo puedo confiar en esta persona. Si le pido algo para la iglesia, lo va a hacer. Es una persona que si le solicitan hacer algo para la iglesia, lo hace con excelencia, como para el Señor y no para los hombres. Cuán importante es este valor, mis hermanos. Yo, en otra oportunidad, prediqué para otra iglesia sobre la diligencia y a mí siempre me parece increíble lo que dice la Biblia sobre esto. Yo lo leo una vez más y todavía me genera sorpresa. En Proverbios 12:27 se dice esto: el mayor tesoro del hombre es la diligencia. El mayor tesoro del hombre es la diligencia. A mí me parece increíble esa definición que hace Salomón, porque en la Escritura, cuando usamos la palabra tesoros, principalmente nos referimos a la palabra, al Señor Jesucristo y al Evangelio. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo compara la diligencia con el tesoro. Dice que la diligencia es lo más preciado del hombre. Y podemos entenderlo así al desarrollar esta idea considerando las 3 personas que demandan de nosotros diligencia, quiero decir. En primer lugar, quien demanda de nosotros un carácter diligente es Dios. El Señor demanda de usted diligencia en cumplir los mandamientos y en cumplir los compromisos que hacemos con Él. Si usted ha prometido hacer algo para Dios, es mejor que enseguida se ponga a trabajar para cumplirlo. Así que, hermanos, como dice por ahí el apóstol Pedro, debemos ser cada vez más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Esa es la diligencia. Primero, ser diligentes para con el Señor. Eso significa que debemos cumplir con los deberes que nos convoca la fe cristiana, con los deberes que nos convoca nuestra propia denominación también. Eso es ser diligente. Eso es ser diligente. No es ser flojo. Así lo dice Pablo. No es ser perezoso.
es ser alentado, es estar dispuesto a participar en todo lo que se nos solicita. Si hay algún cargo de responsabilidad y se nos ofrece, respondemos amén. Eso es el diligente, porque está esperando la oportunidad para poder servir al Señor y poder hacerlo con excelencia, con cuidado, con esmero. La segunda persona que demanda diligencia de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos necesitamos ser diligentes para con nosotros. Una persona que no es diligente en realizar sus acciones está irremediablemente encaminada al fracaso. Por otra parte, el que es diligente en su labor, que trabaja sin quejarse tanto, está en camino de ser bendecido. Y estas dos ideas están muy claras en Proverbios 13:4. Dice así: el perezoso desea, pero nada consigue. Me gusta mucho, el perezoso desea. El verbo en el hebreo habla de un deseo incesante, muy fuerte. El perezoso desea, el perezoso anhela, dice, pero nada consigue. Y a continuación dice, pero el que es diligente será prosperado. Esto es tanto para la vida espiritual como para la vida terrenal. En ambos frentes, que al final la vida del hombre no la podemos dividir en lo terrenal y espiritual, solamente hacemos una distinción. En ambos frentes Dios demanda de usted diligencia. Hay cristianos que anhelan tanto de Dios, anhelan tanto del Señor, tienen metas hermosas por alcanzar. Cuando usted conversa con ellos, hablan de ministerios, hablan de trabajo en la obra, etc. Tienen hermosas intenciones, hermosas metas, pero nunca se preguntan, ¿qué estoy haciendo ahora para alcanzar esa meta? Quiero ser predicador, quiero ser evangelista. Bueno, ¿y qué estoy haciendo ahora para llegar a eso? Es necesario ser diligente. En el campo terrenal, el cristiano, el obrero, anhela alcanzar un grado de prosperidad o lograr un puesto importante. Y lo mismo, bueno, ¿y qué está haciendo ahora para lograr eso? No podemos simplemente quedarnos con la esperanza. Por ahí un predicador, más bien un teólogo, escribió un famoso comentario que se llama La teología de la esperanza. Y él criticaba, decía, a las personas que son los escapistas en su definición. Es decir, aquellos que tienen una esperanza y prácticamente sueñan hacia ella, viven en ella todo el tiempo, pero nunca ponen los pies en la tierra y se preguntan, bueno, ¿pero qué estoy haciendo para lograr eso? Todo esto se resuelve cuando el hombre, como dice Proverbios, considera a la diligencia como su tesoro. ¿Es la diligencia tu tesoro en el camino cristiano, en la vida espiritual, en tu trabajo, con tu familia? Bueno, si es así, entonces estás encaminado irremediablemente. Aunque se levante el enemigo, estás destinado al éxito, estás destinado al éxito, porque lo promete la palabra del Señor, lo promete, lo aclara y lo declara. En tercer lugar, la tercera persona que demanda de usted diligencia, ¿sabe quién es? Su prójimo. Eso incluye también a su familia. Por ahí me gusta un versículo de Pablo en donde nos invita, ordenándonos a hacernos cargo de la familia, a trabajar por el devenir de la familia. Eso también implica ser diligentes con la familia, pero también es ser diligente en ayudar al necesitado. En el libro de Proverbios, no recuerdo la cita, pero se habla del ojo de la misericordia, o de la vista de la misericordia. Y dice que es bienaventurado aquel que anda buscando a quien ayudar. Eso es ser diligente en hacer misericordia. El ojo de la misericordia está, no es que le estén pidiendo cosas. Por favor, necesitamos su apoyo, su cooperación, su tiempo, algo de dinero para esto. No. Él ya está adelantado porque él ya ha visto. Él está buscando a quien ayudar. El ojo de la misericordia, la vista espiritual que busca ayudar y servir.
Y en tercer lugar, debemos ser diligentes. Y en esto sí que preste mucha atención. Porque hemos dicho, en tercer lugar, su prójimo demanda de usted diligencia. ¿Diligencia para qué? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene una responsabilidad como embajador de Cristo de llevar las buenas nuevas a todas partes. Predica fuera, predica tiempo y fuera de tiempo, le decía Pablo a Timoteo. Debemos ser diligentes en la obra que se nos ha encomendado con Cristo en la gran comisión. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cómo estamos en esto? Por ahí en 1 Corintios dice, examinaos a vosotros mismos. Es un momento de examinarnos también. Estamos siendo diligentes para con Dios, para con nosotros, diligentes en la oración, en el estudio de la Escritura. Estamos siendo diligentes en predicar el Evangelio de salvación. Bueno, es una pregunta de aplicación que debemos responder nosotros mismos. Vamos a continuar con el texto, porque ¿qué nos dice después? Nos dice primero, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Luego dice, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. El fervor es la pasión, el ardor, la entrega del creyente en los asuntos de Dios. Y yo pienso que estamos de acuerdo en la necesidad que tiene la iglesia de este siglo en ser fervientes. Fervientes al orar, fervientes en la predicación del evangelio, en la comunicación de las verdades gloriosas del cielo, fervientes también en el estudio de la palabra. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un tremendo tesoro en vasos de barro. ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro? Que es el evangelio. Debemos compartirlo, debemos buscar los medios, debemos buscar los momentos, los instantes en los que podemos llevar la palabra del Señor. No nos olvidemos de cuál es nuestro primer objetivo y primera responsabilidad aquí en la tierra. Embajador yo soy, como dice el himno, del reino celestial, en los negocios de mi rey. Debemos ser fervientes, debemos ser fervientes. Y especialmente, la Biblia habla de fervor en la oración. Y también en particular en lo que es la intercesión. Hay dos ejemplos que me gustan mucho sobre fervor al momento de orar, que son Daniel y Pablo. En el libro de Daniel, voy a buscarlo, Daniel capítulo 9, se nos da el ejemplo de una oración fervorosa. Tuve la oportunidad, recuerdo, de compartir esta palabra en la iglesia de Payaco ahí, ¿no es cierto?, en una actividad de la sociedad femenina, en que se me invitó a predicar y precisamente hablé acerca de la oración de intercesión y nos basamos en el libro de Daniel capítulo 9. Y en el versículo 3, una vez que él dice que encontró en la escritura, dice, una profecía que acortaba el tiempo de sufrimiento del pueblo hebreo, dice que enseguida Daniel, al ver la palabra del Señor tan nítida, tan clara, una promesa de victoria tan evidente, dice que él se pone a orar. Pero no se pone a orar perezosamente. No, dice así, volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir de su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar, me cubrí de cilicio y de ceniza. Y hace una tremenda oración ferviente. Imagínense, él habla aquí de rogativas, de ruego. Él habla aquí de ayunar, de cubrirse de cilicio, de ceniza. Esto es fervor. Esto es fervor. No es una oración ahí acostado, no es una oración relajada, ¿verdad? Que viene simplemente palabras repetitivas. No, es una oración ferviente, una oración de fuego en el Espíritu Santo. Esa es la oración que nosotros debemos mostrar. Y el otro ejemplo de una oración ferviente es el apóstol Pablo, de quien estamos leyendo. Y precisamente en el mismo libro, en Romanos, capítulo 9.
Pablo está muy interesado en resolver el tema de qué pasa con la nación de Israel, más allá de las interpretaciones que hay. Él deja algo muy en claro, y es su pasión porque el pueblo de Israel conozca a Cristo. Y dice, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. ¡Qué tremendo! Eso es una oración ferviente. Él está aquí hablando de cosas tremendas, mis hermanos, y a mí me impacta mucho el poco fervor que se está viendo a veces en las iglesias, ¿no es cierto? En este tiempo de pandemia, pareciera ser que muchos se tomaron vacaciones y el fervor disminuyó, la pasión disminuyó, y no es necesario. Yo no hablo aquí de la iglesia de Payaco, porque yo también participo y soy miembro de la iglesia de la Florida, ¿no es cierto? Y también estoy ligado a la iglesia de Lago Ranco de alguna manera, apoyándoles en el trabajo de las redes sociales y quizás en compartir algunas cosas a través de WhatsApp. Pero lo que yo he visto es que existe una disminución en el fervor cristiano. Las personas como que encontraron tan cómodo esto. Yo me tomo de las palabras de la hermana Camila. Decía, tan cómodo esto. Efectivamente, es súper cómodo. Entonces, cuando hay mucha comodidad, el fervor claramente disminuye. Ese momento de persecución que se hizo efectiva la parábola de la semilla de mostaza. El cristiano salió a predicar por todas partes, nada lo detuvo. Fue momentos de persecución, y cuando tenemos extremadamente las cosas resueltas, cuando hay demasiada comodidad, el fervor disminuye. Vamos a seguir avanzando. Tercera virtud, gozo. Dice el versículo 12, gocémonos en la esperanza. El gozo cristiano. Déjeme decirle algo muy claramente. Desde el momento en que usted vino a Cristo, desde el instante en que le reconoció como Señor y Salvador, su vida entera fue rediseñada para ser vivida en un constante y continuo gozo espiritual. Usted fue rediseñado para vivir alegre, para vivir lleno de un gozo torrencial que, en palabras de Zacarías, solo se puede comparar a una lluvia abundante. Piense usted en esos aguaceros que hay en el invierno y que a veces incluso nos sorprenden en el verano o en primavera. Bueno, esos aguaceros en donde a veces pasa días en que no para de llover. Así debe ser el gozo del pueblo de Dios, como una lluvia torrencial, como una incesante tormenta. Hay un canto bíblico que también se ha musicalizado y dice, regocíjate y canta, palabras de Isaías 12:6, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tenemos una razón gloriosa para andar todo el tiempo gozosos y cantando. En medio de nosotros, a favor nuestro, como poderoso gigante, defendiéndonos, está el Santo de Israel. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no gozarnos si tenemos la bendición y la presencia del Señor? Ahora, Dios comprende, sin embargo, que a veces estemos tristes, pero Él nos llama a que nos acerquemos a Él, a pedirle que nos dé gozo abundante. Y como dice aquella profecía, como lluvia sobre el sequedal, como río sobre la tierra árida, Él derramará su Espíritu Santo y gozo sobre nuestras vidas. Y Él nos promete que Él nos dará según pidamos. Mis amados hermanos, ¿por qué hablo del gozo y el Espíritu relacionados? Porque están relacionados. Es el Espíritu Santo quien nos consuela, y siempre lo vemos como alguien que, por ahí, una ilustración equivocada, como alguien que está, como que si el Espíritu Santo viniera y nos sobra la espalda, así, nos dijera, ok, todo está bien. No. Cuando se dice que el Espíritu Santo es el consolador,
es porque el Espíritu Santo cambia su tristeza en gozo, cambia su sequía en lluvia abundante. Él es el consolador en un sentido amplio. No viene solamente a decir, comprendo tu sufrimiento. No, Él viene a cambiar tu vida. Él viene a darte gozo, alegría. Un gozo que, en palabras de Pedro, es tan extraño que es inefable. No se puede describir. El gozo vence la prueba, vence la turbación momentánea. Y esa es la gran paradoja de la vida cristiana, mis amados hermanos. Entre más pruebas, entre más dificultades, parece que el gozo de la salvación es más nítido y abundante. De hecho, ¿qué tal si leemos ese pasaje que estoy pensando en Primera de Pedro capítulo 1? Vamos a buscar aquí, donde él nos habla de que el gozo cristiano es algo inefable, es algo que prácticamente no se puede describir. Primera de Pedro 1, el versículo 4, al final del versículo 4 dice así: esta herencia se refiere a la gloria eterna con Cristo en el cielo. Esta herencia les está reservada a ustedes. A ti, iglesia, está reservada para ti esta herencia, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con un gozo inefable y glorioso. Yo me imagino cómo eran esos primeros cristianos. Estaban escondidos en catacumbas, estaban siendo perseguidos, pero siempre había en sus labios una palabra de gozo, una palabra de bendición. Siempre estaban alegres y gozosos. Mis amados hermanos, el gozo cristiano es una virtud necesaria para este tiempo. Necesaria para este tiempo. Y sobre todo, como dice Pedro y como dice Pablo en el texto que estábamos leyendo, gozosos en la esperanza. Usted no está gozoso en algo que no tiene como quien dice, no tiene sentido. No, su gozo tiene una justificación. Vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, y cuando veamos su rostro glorioso, cuando Él nos vislumbre con su gloria eterna, todos nuestros temores, todas nuestras angustias se desvanecerán ante la luz gloriosa de Cristo. ¿Cómo no va a producir eso gozo en el corazón si sabemos que tenemos una esperanza tan grande? Y esa esperanza cambia nuestro presente. No puede ser que sea una esperanza, como decía, del escapista. Oh, estamos siempre pensando en eso. No, cambia nuestro presente y nos llenamos de gozo ahora, desde ahora ya, por las grandezas de los misterios del reino de Dios en su santa presencia. Gloria al Señor. Continuamos leyendo Romanos 12. Dice, voy a leerlo completo, dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Primero, Dios demanda diligencia. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente, con fervor, con una oración que se sienta, con una predicación que realmente conmueva los corazones, con fervor. En tercer lugar, dice, gocémonos en la esperanza. Y en cuarto lugar, y lo último, soportemos el sufrimiento. Yo he planteado que soportar el sufrimiento implica valentía. Y por tanto yo digo que ese es el valor, esa es la virtud, la valentía. Continuamente vemos en la Escritura, o sea, no constantemente, insistentemente,
En todo el Antiguo Testamento en particular, vemos que Dios nos llama a ser valientes y no desmayar. Y por supuesto nos promete su ayuda. ¿Quién nos recuerda ese precioso texto de Isaías 41? El Señor da fuerzas al cansado, aumentará las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los fuertes flaquean y se caen, pero los que confían en el Señor recobrarán nuevas fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, esa promesa que le da el Señor a Josué, ¿no es cierto? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estoy contigo. Dios nos manda a ser valientes, pero también nos da la promesa de que Él nos sostendrá. Cuando Pablo alentaba a Timoteo, le decía, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, no, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, continúa y dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí preso suyo. Y le dice, al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Para todo eso se necesita, ¿qué cosa? Valentía. Valentía. Mis amados hermanos, como decía la hermana Camila, ¿no es cierto?, de la reflexión, decía, nadie viene aquí a prometerles que el Evangelio no van a tener pruebas, no van a tener aflicciones. Al contrario, el Evangelio les ofrece aflicciones. Es más, usted no puede ser cristiano si no vive aflicciones. ¿Y sabe por qué? Lo dice Pablo en Hechos, capítulo 14 o 16, por ahí, dice que después de, bueno, él estuvo predicando en Listra, Iconio y Antioquía, y él regresa a Derbe, esto es en nuestro viaje misionero, él regresa a Derbe, y ahí habían recién hermanos convertidos, no eran personas que llevaron mucho tiempo en la fe, apenas 3 meses como cristianos. Y uno dice, ¿y qué palabra tiene Pablo para esa gente? Bueno, Pablo les dice esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O sea que la aflicción es necesaria, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y por cierto, ¿eso significa que vamos a ser tristes? No. Como decimos, esto genera en nosotros gozo, pero también debemos vernos a la valentía. Debemos ser valientes, mis amados hermanos. Timoteo, que recibía estas palabras de Pablo, le decía que no tenga cobardía, que no se avergüence, sino que participe de las aflicciones, llevó a fuego estas palabras hasta su muerte. No sé, no todos conocen el martirio de Timoteo, pero está muy bien registrado en escritores del siglo II. Mencionan que Timoteo, hubo una peregrinación pagana, ¿ya? Una peregrinación pagana, dedicada a la diosa Artemisa, que adoraban los romanos. En esta peregrinación, era una peregrinación terrible porque además había muchos manifestaciones, incluso hasta de connotación sexual, muy obscenas. Entonces Timoteo, lleno de celo por la santidad de Dios, exhortó a la gente a renunciar a su ridícula superstición. Les fue, como quien dice ahora, a funar la peregrinación. Eso fue hacer Timoteo. Y la gente, ante esa provocación, vista de su perspectiva, se abalanzó ante él y lo golpeó con piedras y palos. Y Timoteo falleció días después de esa situación. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. ¿Estamos actuando con valentía en la predicación del Evangelio? ¿O estás siempre con miedo, con temor? Si tienes redes sociales, imagínate qué haría Timoteo con redes sociales. O sea, ¿qué harían los cristianos de antes con los medios, con los recursos que tienen hoy en día? No harían nada más que predicar el Evangelio de su Señor. Gloria a Dios. Yo me avergüenzo de mi propia vida al ver el testimonio de tantos y tantos anónimos
entregaron su vida por causa del evangelio que tanto amaban. Mis amados hermanos, alguien puede decir, y con justa razón, que aquellos eventos que yo describo, la situación de Timoteo, de los cristianos del primer siglo, ocurrieron hace mucho tiempo, y en una cultura que probablemente no es la nuestra. O sea, ciertamente no es nuestra cultura. Pero ¿sabe qué? 100 años atrás, en nuestro país, las condiciones para la predicación de la palabra eran muy diferentes a las de hoy. Así como en la iglesia primitiva, los evangélicos sufrieron la discriminación, sufrieron injusticias, limitaciones de la libertad de expresión, torturas, vejámenes fuera de la ley. Pero en todo eso, ¿sabe qué mostraban los cristianos en su sencillez de hace 100 años? Diligencia, fervor, gozo y valentía. Diligencia, fervor, gozo y valentía. Y así lo demuestra un relato de José Santos González Vera. Más allá sobre el altillo, este caballero estaba preso, dice, un oficial bigotudo, macizo, muy serio, acodado en el escritorio, oía a un hombre que hablaba con exaltación. Sentía miedo. Tenía certeza de que, con o sin motivo, esa persona quedaría presa. Y luego hace esta reflexión, dice, ¿por qué la justicia suele inspirarnos tan penosos pensamientos? Dice, poco a poco el discurso del pastor fue desplazando mi inquietud. El pastor decía esto, queremos enderezar las acciones de nuestros hermanos, queremos hacerles ver la luz que guía nuestros casos. Cristo ha puesto la verdad en nuestros corazones. Alma que escuchas, sabed que vivimos por ella y que por ella moriremos si es la voluntad de Dios. Entonces, cuando eso ocurra, esta verdad que nos anima penetrará en otros espíritus. ¿Acaso en el suyo, señor oficial? El Cordero, no puedo ver la última parte, voy a ver. El Cordero, dice, nos acompaña. Bajo su mirada somos como chispitas. Esa era la arenga del pastor que le estaba diciendo al oficial en la cárcel, principios del siglo XX. A ver, siguiente, continuemos con el relato. Al hablar mostraba sus dientes blanquísimos y sus dientes contrastaban con su faz oscura y su cabellera renegrecida. Era de estatura mediana, duro, con esa formidable delgadez del nortino. Los demás individuos tenían en el rostro algo firme y tosco. Vestían pobremente, pero con cierta compostura puritana. Escuchaban en trance e impresionaban por su honorable ingenuidad. Y aquí reflexiona José Santo y dice, así debieron ser los esclavos que animaron al cristianismo. Mire mi cabo, ordenó el oficial. Échelos al calabozo. Están enfermos del chape. A ver si así se les ablanda. Los enfermos del chape se alejaron cantando, tú eres nuestro Salvador. Y en el pasillo les gritó el cabo, un momento aquí, no alcanzo a ver esa última parte, a callarse, canutos recondenados. Este relato es una verdadera joya histórica para nosotros, ¿eh? La fe de estos hermanos, su pasión, su amor por Cristo hace 100 años, yo digo que debe hacernos temblar de vergüenza y de admiración. Vergüenza porque ¿qué hemos pasado nosotros? Y admiración ante tanta entrega y pasión. Y yo veo en este relato que se manifiestan estas 4 virtudes. Yo veo que estos hermanos eran diligentes, fervorosos, llenos de gozo y valentía, y quiero mostrárselos ahora. En primer lugar, estos hermanos eran diligentes, porque estaban prestos para predicar el evangelio y compartir el mensaje de salvación.
Si hubieran sido flojos, indolentes, perezosos, nunca hubieran tenido que afrontar estas dificultades, ¿verdad? Esta situación de estar en la cárcel. Fue su esmero y prontitud en predicar que los llevó a padecer por el nombre de Jesús. Y esa diligencia tremenda, ¿verdad? Incluso se ve en su vestimenta, porque en el relato se dice que sus ropas evidenciaban su pobreza, pero también su compostura. Es decir, a pesar de ser pobres, ellos trataban de vestirse de una manera que sea digna como embajadores del reino de Cristo. Yo pienso que ellos se sentían así. Y esa condición demandaba también cierta diligencia en el vestir. Eso es lo que cita el autor aquí. En segundo lugar, estos hermanos eran fervientes en su forma de hablar. Eran chispitas encendidas por el fuego del Espíritu. Cuando leí este relato, a mí me emocionó mucho cuando el pastor dijo, Cristo ha puesto la verdad en nuestros corazones. ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto fervor había en ese corazón de obrero nortino! Él podía decir con fe y toda seguridad, anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador, como versa aquel precioso himno. No podía callar lo que Cristo había hecho en su vida. Eso es fervor, eso es pasión. Hay otro himno por ahí que dice, do tú necesites que vaya, iré, a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea, seré. ¿Cuánto necesitamos nosotros ese fervor, esa predicación tan gloriosa que hace este pastor, tan sencillo también? Pero yo veo tanta gloria en esas palabras. Cristo ha puesto la verdad en nuestros corazones. No podemos callarnos. Hasta usted, dice señor oficial, podrá conocer el amor de Cristo. ¿Cuánto necesitamos ese fervor? Necesitamos decirle al Señor, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador. En tercer lugar, también podemos ver que estos hermanos tenían gozo, porque tal como Pablo y Silas en la cárcel, ellos se fueron, dice, cantando y alabando al Señor, gozosos, como dice el libro de Hechos capítulo 4, gozosos de ser tenido digno de padecer afrentas por el nombre de Cristo. ¡Qué tremendo es eso, mis hermanos! ¡Ay, lo ven evidencia! Lo mismo que tenían los cristianos en la iglesia primitiva, lo sentían estos obreros que predicaban con gozo a su Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Yo te pregunto, ¿sientes que se burlan de usted por causa de su fe, de su compromiso? ¿Siente usted que hay gente que se burla porque usted es cristiano? Dígale entonces a su alma, alégrate y gózate, porque lo poco has sido fiel a tu Señor. Y entonces podrás cantar aquel precioso himno, gozo da servir a Cristo, aunque reine oscuridad. Pues no importa si estoy en medio de la prisión o si soy el objeto de burla de alguien. En mi alma yo disfruto de divina claridad. Aunque reine oscuridad, yo me gozo en el Señor. Y finalmente estos hermanos eran muy valientes, porque era un tiempo en que el sistema carcelario era muy precario y los derechos también eran muy limitados. Ellos se sentían realmente vulnerados en sus derechos, porque hoy en día si alguien predica el Evangelio, no va a ser objeto de ese tipo de vejámenes que ellos tuvieron que padecer. Entonces, ellos sí que eran valientes, porque en ese tiempo, insisto, si es que les daban por golpearlos a ellos, lo hubieran golpeado. No tenían mucho valor para la sociedad de aquel entonces. Eso es valentía, mis hermanos. Yo no sé, pero siento mucha vergüenza por mí mismo cuando leo estos relatos. Cuánta valentía hay ahí, ¿no es cierto? Ellos se sentían como soldados al servicio de Jehová de los ejércitos. Hacían suyos a aquel
Precioso himno, estad por Cristo firme, os llama el alelid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, prueba tu valentía, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Su valentía era tal que se atrevió incluso a desafiar al oficial encargado de la cárcel cuando le dice, la verdad que tenemos, dice, penetrará en otros espíritus. ¿Acaso en el suyo, señor oficial? Mis hermanos, solo los valientes arrebatan el cielo. Y por eso necesitamos arengarnos a nosotros mismos, diciéndonos, sed valientes vosotros los cristianos, trabajando en la obra del Señor, vuestras fuerzas alcanzarán victoria con Cristo el insigne general. Entonces, mis amados hermanos, Pablo nos dice a todos nosotros esto, una vez que hemos entendido estos versículos. Los repito, Pablo nos dice esto, y el Espíritu Santo, a través de sus letras, dice esto. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento y finalmente dice, seamos constantes en la oración. La oración nos da fuerza para poder cumplir con todas las demandas del reino. La gente hoy en día solo busca beneficios y derechos y nos encanta escuchar que el Evangelio nos da estos beneficios, estos derechos, tenemos sanidad en el nombre de Cristo, hay salvación, etc. Pero el reino también tiene demandas, tiene exigencias para las personas que se quieran integrar a su ciudadanía. Y esas exigencias son estas. Parte de esas exigencias son estas. Diligencia, fervor, gozo y valentía. Y valentía. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, estamos muy agradecidos de ti, Señor, porque como dice el escritor de los Hebreos, tenemos ante nuestro una inmensa nube de testigos del pasado, del no tan pasado, tan solo 100 años atrás, estos hermanos tan sencillos, con mucho menos recursos que nosotros, con muchos bienes, mucho menos bienes económicos, hacían temblar el reino de las tinieblas y hacían progresar el reino de gracia de Cristo. Pero también tenemos testigos hoy en día, aquellos hermanos que están exponiendo su propia vida en las misiones. Ante tal grande nube de testigos, nos avergonzamos de nuestra conducta, de nuestro carácter, tantas veces tan poco diligente, tan poco ferviente, que se entristece por cualquier cosa mínima y pierde el gozo en el Evangelio, por a veces un carácter tan cobarde. Señor, dótanos por tu Espíritu Santo de estas virtudes y que en nuestro corazón se anide el gozo de servir a Cristo, la diligencia en el obrar, la valentía en predicar la palabra que tú nos diste. Y también, Señor, dótanos para poder estar continuamente en oración, para que seamos fervientes en la oración, fervientes en la predicación del Evangelio. Nos has dado tanto. Queremos darte nuestra vida entera a cambio, Señor. Gracias por tu palabra, porque a veces la palabra también debe venir con exhortación, con desafío. Si la palabra no me desafía, entonces no hay nada que cambiar, pero yo sé que hay mucho que cambiar en mí. Ayúdame, Padre, en tu misericordia, en tu gracia, a progresar en la vida cristiana y a ser cada día más diligente, más fervoroso, más gozoso, más valiente para tu gloria. Bendice a todos mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por prestar atención a esta palabra. Donde sea que usted se encuentre,
Yo pido del Padre una bendición para su vida. Sea doblemente bendecido. Que el Señor lleve paz a su hogar. Que lleve esperanza a su corazón si es que hay aflicción. Que el Señor restaure su vida. Que el Señor lo llene de gozo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta ha sido la palabra.